Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el último llamado divino. Hemos iniciado una semana de oración desde el día de ayer, tocando el primer tema, el esposo ya viene, salid a recibirle. Sin duda, esta semana de oración nos anuncia el tiempo exacto en que ya estamos viviendo y cómo debemos estar preparados para la segunda venida del Señor. El mundo entero está pasando por una crisis, a la cual se le llama el nuevo orden mundial o la nueva normalidad. Nunca antes en la historia se había visto una crisis tan estupenda como esta. Algo que está haciendo que la humanidad empiece a entrar en un periodo de angustia, donde parecería por momentos que todo fuese a mejorar, a prosperar, y a volver todo a lo normal de antes, pero la realidad de todo es que no es así. La Biblia presenta que habrá un último orden mundial de las naciones, y ese orden mundial lleva las características precisamente del orden que estamos viendo que se quiere establecer. Sin duda, la Biblia nos advierte de que para los últimos días se establecería un orden mundial esotérico y ocultista, basado no en la creencia de Dios, sino más bien en la anulación de la existencia divina. Será que las profecías que la palabra de Dios declara puedan llegar hasta nuestro corazón de tal manera que nos despierten a la hora actual y tengamos que hacer los preparativos necesarios para la llegada del esposo. Es precisamente eso lo que se quiere lograr y lo que Dios quiere que todos podamos alcanzar, a estar preparados para este orden que se va a manifestar en la tierra. Es importantísimo para todos nosotros, para ti como padre, para ti como esposa, para ti como hijo, abuelo, nieto. Todos ahora deben de estar atentos al tiempo en que estamos viviendo y al orden mundial que se está estableciendo, puesto que este determinará la decisión final de quienes se pondrán de parte de la justicia y quienes no lo harán. Para poder entender todo este tema relacionado con la llegada del esposo y el establecimiento de un nuevo orden mundial, vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje para el día de hoy. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Para poder comprender este orden mundial que se está manifestando ya en nuestro mundo, las profecías del capítulo 2 de Daniel nos señalan el tiempo cronológico. Luego de eso yo voy a presentar las evidencias de cómo este orden mundial se está dando. Es necesario que se tenga que repetir esta simbología de las profecías constantemente, porque hay miles de personas que escuchan por primera vez el mensaje. Y si tuviéramos que ir directamente hacia los pies de la imagen que hoy día vamos a estudiar, no tendría ningún sentido. Hemos de tener que ubicar constantemente a los que van llegando a la fe y reforzar a los que ya conocían la fe. Porque de eso se trata la predicación del Evangelio. Cuando Jesucristo llegó hace 2000 años, pasó 3 veces en 3 giras por las diversas ciudades de su época. Y en las 3 veces podemos notar en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que Jesús repetía las mismas cosas que había predicado en un sector y en otro. Tal es así que entonces, en estos evangelios podemos ver cómo Jesucristo tenía un método. El método de Jesús era la repetición de su mensaje constante de la verdad presente, de la verdad que había traído, porque todos tenían que escuchar esa verdad. No se le podía predicar una verdad a uno y otra verdad a otro, ni un tema a uno y otro tema a otro, sino que a todos se tenía que predicar el mismo tema para que todos se ubiquen y puedan ser conducidos por Jesucristo como el Rey de todos nosotros. Necesitamos aprender lo que es la verdad para el momento actual. Cuando aprendemos esa verdad para el momento actual, entonces todos podemos estar al unísono hablando un mismo idioma.
Pero si simplemente tocamos temas al azar de la Biblia, como lo hace la multitud de religiones en el mundo entero, entonces cada quien va a creer a su manera alguna cosa nueva o según lo que ellos entiendan, y a las finales esto va a ser una confusión. La escuela de Cristo es que todos aprendamos la misma verdad que tiene que ver con el momento actual. Pero bien, vamos a Daniel capítulo 2, y allí está registrada la profecía relacionada con el orden mundial final que se dará en la historia. Las profecías más básicas las estamos empezando a dar para llegar a las más complejas. Hemos empezado con Mateo 24 y luego estamos pasando a Daniel capítulo 2. Con Mateo 24 anoche habíamos descubierto las señales que ya se están cumpliendo en el mundo. Jesús había declarado que para que se establezca este nuevo orden mundial aparecerían falsos cristos, quienes serían los que empujarían a que se realice este orden mundial. Estos falsos cristos vendrían diciendo que llegaría un tiempo de paz mundial. Pero mientras ellos hablaban de la paz mundial, en el mundo se estaría viendo guerras, hambrunas, enfermedades, terremotos y desastres. El orden iba a ser estricto, paso a paso se iban a dar estas cosas, y sin duda las estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos días hemos visto primero que se han desatado guerras entre el año 1990 hasta nuestros días, con rumores de guerras incluso de una tercera guerra mundial. Paralelamente a eso se ha sumado ahora las enfermedades que han venido también desarrollándose con fuerza a partir del año 2000 como nunca antes en la historia. Es decir, han aumentado su número. Y estas enfermedades han sido provocadas, como lo hemos visto en el tema anterior. Juntamente con estas enfermedades vienen ahora hambrunas. Hambrunas que también hemos visto que están siendo provocadas por intereses económicos y financieros, pero por sobre todo el querer simple y llanamente exterminar la verdad de Dios del mundo y aquellos que la llevan. Es una guerra entre las tinieblas y la luz. Y luego hemos visto que el último acto del escenario para que se dé ya la entrada al gobierno mundial del nuevo orden, que será el orden, según las profecías bíblicas, del llamado anticristo, se iban a dar terremotos y desastres por toda la tierra. Todo esto lo hemos visto confirmado. Y ahora vamos a ver para cuándo exactamente debían ocurrir estas cosas, porque hay muchos que dicen, pero eso que estás mencionando de Mateo 24 siempre ha pasado. Bueno, vamos a ver para cuándo estaba determinado que ocurriera exactamente este tipo de eventos, porque aunque se hayan repetido algunos hechos parecidos digo, no son los que están mencionados directamente a través de la profecía de Mateo 24, donde Jesús hace mención de la llegada de los falsos cristos para promover ese engaño de la paz mundial en toda la tierra. Y eso solamente ha venido dándose en estos últimos 20 años, no antes de eso. Así que veamos bien el registro histórico. Muy bien. Ahora, Daniel capítulo 2 nos va a ubicar exactamente, repito, en el tiempo en el que debían de cumplirse estas señales. Vamos a ver cómo. Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante dice la Escritura. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Quién era Nabucodonosor? Era entonces el rey de la primera potencia mundial en tiempos del profeta Daniel. Estamos hablando del año más o menos entre el 605 y el 538 a.C. Ahora bien, resultó que este rey de la primera potencia mundial tuvo un sueño. En el segundo año de este rey, vamos al versículo 2, tuvo un sueño, dice, y se le fue. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, verso 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ahora, dice que el rey llamó a sus adivinos, a todos los encantadores, a quienes les pagaba bien, pues para que tuvieran que revelarle las cosas misteriosas. Y entonces cuando los llamó les dijo, he tenido un sueño. Y lo que pasa es que me olvidé el sueño, así que quiero que ustedes me lo recuerden y a su vez me den la interpretación de este. Sin duda lo que estaba pidiendo el rey era
una imposibilidad para ellos, pero ellos habían hecho creer que ellos podían resolver misterios como esos. Por eso es que el rey los llamó. Pero cuando el rey vio la negativa de parte de todos estos, se enfureció. Versículo 10 hasta el 12, leamos lo que dice allí. ¿Qué fue lo que pasó? Daniel capítulo 2, verso 10 hasta el 12. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, el rey enfurecido, al darse cuenta de que estos lo habían engañado y que le habían hecho creer que tenían poderes especiales, sobrenaturales, en los cuales ellos podían adivinar cosas misteriosas, el rey se dio cuenta que todo era una farsa y charlatanería. Dios permitió que esto pasara para que el rey pudiera darse cuenta que habría un Dios poderoso que era capaz de revelarle los misterios verdaderos al rey. Así, de esta manera, entonces el rey manda que maten a todos estos sabios, pero entre todos los sabios estaba el profeta Daniel. Ahí estaba la protección de Dios para estos llamados sabios, a quienes Dios también les daría una oportunidad. Y entonces, cuando Daniel se entera de que mandan matar a los sabios y que él estaba también contado entre ellos, dijo: pero ¿por qué no me han dicho nada a mí? Yo no sabía que estaba pidiendo el rey algo. Díganle al rey que yo voy a ir a revelarle el sueño. Así que entonces le dijeron al rey, y el rey le dio tiempo de un día a Daniel para que éste pudiera venir a revelarle su sueño y su interpretación. Así que esa noche Daniel oró junto con todos sus amigos y el Señor le reveló todo el sueño, de acuerdo con las reglas establecidas en las profecías. Al siguiente día entonces se presentó ante el rey, versículo 26, el profeta Daniel, y el rey entonces conversó con Daniel de la siguiente manera. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora el profeta Daniel le dijo al rey: mira, ninguno de tus magos ni astrólogos pueden revelarte esto, en un afán también de protegerlos a ellos, ¿no? Para que tuvieran la oportunidad de vivir y recibir la instrucción de Dios. Y le dijo: como ellos no pueden, hay un Dios en el cielo que sí lo puede hacer. Y él te va a hacer conocer las cosas que van a suceder para los postreros días, es decir, hacia el final del tiempo. Y es que el rey estaba totalmente preocupado por el futuro. Esa noche se había ido a acostar pensando en las cosas que vendrían después. Por eso dice el versículo 29 lo siguiente. Daniel 2:29 sigue diciendo la Escritura: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Así que entonces el rey estaba pensando en el futuro, hasta el fin del tiempo, qué cosa es lo que ocurriría. Él, siendo el rey de la primera potencia mundial, obviamente estaba preocupado por si alguien iba a venir después a quitarle el reino. ¿Y qué pasaría cuando él ya no estuviera? Babilonia, por la que tanto luchó, ¿permanecería firme? ¿Qué ocurriría con Babilonia? Así que entonces Dios le reveló por eso el sueño al rey, para poder quitarle la preocupación y el estrés. Esto nos indica a nosotros que Dios está preocupado por toda la humanidad. Acuérdate que el rey era un pagano, no era del pueblo de Dios. Y a pesar de que no era del pueblo de Dios, Dios se preocupó por el rey y le dio ayuda. Y le hizo saber la respuesta de su preocupación. ¿Qué cosa pasaría en el futuro? Y fue a causa de eso que Dios comenzó a revelarle la profecía al rey. Estamos en un mundo donde el estrés reina, la desesperación, la confusión. Nadie conoce lo que viene en el futuro, pero se puede vislumbrar cosas terribles que se aproximan. Que nos espera un futuro totalmente aciago, un futuro negro, un futuro sin solución,
donde se amenaza a la gente de que van a haber nuevas enfermedades, nuevas pandemias, hambrunas. Se le dice que el calentamiento llamado así global va a traer destrucción. Entonces la gente está desesperada. Por otro lado, se la quiere calmar engañándola con el asunto de que va a haber prosperidad, que la inteligencia artificial, que el metaverso, que más dinero, que va a haber más posibilidades de préstamos, pero con tanta pandemia, con tanto desastre y con tanta enfermedad que se va a venir, ¿para qué sirven los préstamos? ¿Para qué te prestas? ¿Para qué quieres hacer nada en esta tierra si lo que viene es terrible? O sea, te vas a prestar, pero no vas a llegar ni siquiera a gozar de lo que te has prestado. Esto es lo que nos está deparando prácticamente este futuro. Es por esa razón que la gente necesita que se le revele la profecía. Es urgente que los que se llaman hijos de Dios cumplan la misión como Daniel. No pueden ahora esconderse y decir, no es tiempo de predicar la profecía asusta a la gente, al contrario, le va a aumentar el estrés. Mentira, Señor. Los falsos maestros y los falsos profetas declaran que la profecía va a asustar a la gente y la va a hacer atemorizar y la va a hacer vivir estresada. Mentira. Eso nunca ha pasado, nunca va a pasar. Al contrario, cuando a la gente se le dice paz, todo va a estar bien, y luego la gente ve todo lo contrario, se aterroriza, porque entonces se da cuenta que le están engañando, que simplemente le están haciendo creer cosas. Como cuando se dan esas películas, ¿no?, en las que se ve un tremendo terremoto y de pronto alguien sale por televisión y dice, ya lo peor ha pasado, y apenas dice que lo peor ha pasado, de pronto se desata otro. Cuando ya el mundo te dice que todo está tranquilo y que vamos a la paz, es cuando tú menos debes de creer que eso va a pasar. Porque siempre se dice lo contrario de lo que en realidad va a ocurrir. Es increíble. Por eso solo la profecía nos puede revelar las cosas. Por cuanto no hay nadie en este mundo que nos pueda decir la verdad, la profecía es la única que queda. Y la profecía no puede ser negada, se nota que es verdad porque no cambia, sino que al contrario se va cumpliendo. Esa es la seguridad en la profecía. Los que no creen en la profecía pues pierden la seguridad de la vida en este mundo. En fin, muy bien, de esa manera entonces el profeta Daniel se presenta ante el rey y le dice que su sueño es para el futuro, para mostrarle en qué terminarán todas las cosas. Así que entonces Daniel comenzó a contarle el sueño al rey. Daniel capítulo 2, verso 30 en adelante. Dice la Escritura, y a mí me ha sido revelado este misterio, le dijo Daniel al rey, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Por qué razón se da la profecía? Para hacer comprender. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daniel le recordó al rey diciendo, mira, no es que yo sea más sabio que los demás, no es que yo sea más especial que los demás, lo único que pasa es que Dios quiere hacerte conocer por medio de aquellos que han entendido estas profecías las cosas que van a suceder pronto. Qué maravilloso, ¿no? De esa manera Daniel mostraba la capacidad de humildad, que es lo más grande que puede existir en esta tierra, que dejaba notar que era un profeta de Dios. Muy bien. Así entonces comenzó diciéndole que el rey se había soñado con una gran imagen cuyo aspecto era terrible y era tremenda. Seguimos leyendo lo que dice de ella. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, Daniel comienza explicándole al rey que esta estatua estaba compuesta de 4 metales pesados, soportada por unos pies de hierro con barro. La cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Una imagen que en la realidad no puede existir, porque si esta tuviera que existir, se le quebrarían fácilmente la parte de los pies y se vendría abajo, se desplomaría. Y sin duda, esta imagen solo presenta la decadencia humana. Es decir, la humanidad iría de más a menos, comenzaría con el oro y terminaría con el barro. Esto no iba a ser evolución,
de entradita la profecía está rompiendo la idea de que el mundo iba a evolucionar y a mejorar y a superar, y que la selección natural iba a dejar lo mejor. No, señor. Según la Biblia, la selección natural ha dejado lo peor. Así es como se manifiesta la decadencia humana. Así que entonces, en la explicación de este sueño, Daniel profundizaría en el asunto. Pero ¿qué pasó todavía más con esta estatua? Sigamos leyendo, versículo 35, 34 y 35. Sigue diciendo la Escritura. Daniel 2, 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fíjense ahora lo que dice. Una piedra dice que vino contra los pies de la imagen y la pulverizó. Atacó la parte de los pies, la parte del hierro y el barro. Ahí donde los hombres iban a llegar a un punto de creer que eran poderosos, pero que al final simplemente serían hierro con barro. Verso 35 sigue diciendo. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora Daniel concluyó diciendo, esta piedra que se estrelló contra los pies de la estatua y la pulverizó, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y así es como se terminó el sueño del rey. Una vez que Daniel le reveló este sueño, ahora le dijo en el versículo 36 lo siguiente. Daniel 2:36. El asunto no quedaría ahí. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora Daniel pasaría a dar la interpretación de este sueño, parte por parte, para que el rey quedara satisfecho en su pedido. Recuérdese que el rey había solicitado no solo que le digan el sueño, sino que también le den la interpretación. Muy bien, vamos a ver de qué se trató. Daniel capítulo 2, versos 37 y 38. Sigue diciendo así. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora comienza Daniel llamando la atención al reino de Babilonia, al de Nabucodonosor. Dios te ha dado todo el poder y la majestad a ti. Ha hecho de ti un gran imperio, versículo 38. Por eso estás representado con algo especial. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Interesante. Ahora entonces, ¿qué fue lo que le dijo Daniel al rey? Mira, rey, dentro de esa imagen, en la representación simbólica, tú eres la cabeza de oro. Ahora, Daniel estaba diciendo esto al rey, no simplemente porque quería quedar bien con el rey, sino porque todo esto era una representación simbólica que Dios ya había dado a través de sus profetas. Por tanto, cuando Daniel estaba diciendo que Babilonia era la cabeza de oro, no lo estaba diciendo porque no le corten la cabeza, sino por una regla profética que vamos a ver a continuación. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Fíjense lo que dice allí. Jeremías 51, 7. Dice la Escritura, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. ¿Qué cosa menciona acá? Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Es decir, se compara Babilonia con el oro. Así que esto ya lo había dicho el profeta Jeremías. Y la forma de interpretación bíblica era siempre ceñirse a lo que los profetas anteriores habían declarado. Primera de Corintios capítulo 14, verso 32 dice el apóstol Pablo, cómo debe mantenerse el orden dentro de la iglesia para que nadie se dispare diciendo una cosa y otra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, la mente de un profeta está sujeta a la mente de otro profeta, a lo que dijo otro profeta. Así que cuando Daniel estaba diciendo que la cabeza de oro representaba a Babilonia, era porque Dios estaba respetando a través de la revelación que le dio al profeta Daniel lo que él mismo había declarado por sus escritos. Que un profeta
debía explicar a otro profeta, un poquito aquí, otro poquito allá. Muy bien. De esa manera entonces ya tenemos el primer símbolo. La cabeza de oro representa el imperio poderoso de Babilonia, donde las minas de oro eran abundantes y de donde le llegaba oro de todos los lugares que estaban bajo el sometimiento de Babilonia, bajo el poder babilónico. Así Babilonia se caracterizaba por ser un imperio donde el oro abundaba y la nación era sumamente poderosa económicamente. Muy bien. Pero sin embargo Daniel dijo que algo ocurriría, Daniel capítulo 2 versículo 39, que este imperio no quedaría para siempre. Es ahí donde el rey tenía que ponerle ahora toda la atención, porque según la profecía que había visto el rey en sueños, su imperio no duraría para siempre, tendría su final y sería sucedido por otro imperio, pero que sería más débil que el anterior en el sentido económico. No iba a ser tan poderoso como lo era Babilonia, iba a haber decadencia. Dice el texto, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Se levantará un reino inferior al tuyo. Se está refiriendo a los medos y a los persas, la parte de los pechos y los brazos, donde parece que son dos los brazos como que fueran dos reinos, pero son uno solo, porque todo el pecho y los brazos son de plata. Y entonces Daniel le dijo al rey que este imperio sucedería al suyo y que este imperio quedaría en su lugar. Y así fue. Los medos y los persas quedaron en lugar de Babilonia en el año 539 a.C. Otros historiadores dicen 538 por el año de ascensión. Las dos fechas valen. Así que entonces, llegado a la fecha, cae Babilonia en manos de los medos y los persas. Ciro, emperador entonces y rey de Persia, y a la vez general de sus propios ejércitos, toma Babilonia y la comparte con su tío Darío. Y entonces le da a su tío Darío, el Medo, le da la parte de Babilonia, se le entrega en sus manos. Pero 2 años más tarde Darío está muriendo y al morir Darío inmediatamente se anexiona la parte de Babilonia y media a Persia. Y entonces Ciro reina en ambos lugares porque siempre los tuvo a los dos lugares, solo lo compartió el reino con su tío. Y siendo general de sus propios ejércitos también era general de Darío. ¿Por qué? Porque entonces hacía el papel de general en ambos lados. Bien. De esa manera entonces los medos y los persas son los mencionados acá como los pechos de plata. Pero eso no es todo. La profecía bíblica sigue diciendo, y después vendrá un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Este imperio de bronce, al igual como era Babilonia, la cabeza de oro con minas de oro, y Persia, pechos de plata con grandes minas de plata, porque la plata abundaba entonces en Persia, así también este tercer imperio, que era de bronce, estaría caracterizado por este metal. El imperio que derrotó a los medos y a los persas fue Grecia con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, a la edad de 33 años, prácticamente ya era dueño del mundo. Y por eso se dice de este tercer imperio dominará toda la tierra. Grecia se caracterizaba por utilizar bastante el bronce para todo su armamento. Sus espadas, sus corazas, todo era hecho de bronce. Y por eso se ve que en la parte de este imperio el bronce es el que más prima. De tal forma que entonces, así es como se cumple el tercer imperio de Grecia que llega a dominar el mundo entero. Pero eso no queda ahí. La profecía sigue diciendo en Daniel capítulo 2, versículo 40, que vendría un cuarto imperio. Daniel capítulo 2, versículo 40, dice la Escritura, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora bien, este cuarto imperio sería el que derrotó a Grecia. El imperio que derrotó a Grecia fue el imperio romano en el año 168 a.C. en la batalla de Pitna, cuando Paulo Emilio de Roma derrota a Perseo de Macedonia. Y de esa forma es como entonces Roma se establece como el imperio de hierro. El armamento de los romanos estaba hecho de hierro, fue el primer imperio que estaba utilizando el hierro para poder hacer su armamento. Interesante.
Vale decir que entonces este metal también encaja con Roma, pero no solamente eso, son dos piernas. Roma se dividió en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Entonces Roma de Oriente, para el año 476, estaba cayendo fraccionada por los reinos bárbaros, 10 reinos bárbaros que entonces fraccionan a Roma de Oriente, quedando Roma de Occidente hasta 1456, cuando finalmente cae también Roma de Occidente y solamente quedaría en el mundo dominando la Roma religiosa o papal, de la cual vamos a hablar más adelante. Muy bien. Entonces, así se cumple que las dos piernas son la división del Imperio Romano. Y así como son más largas las piernas que lo demás del cuerpo, así también este imperio sería el más largo de todos, el que duraría más en el tiempo. Desde el año 168 a.C. hasta el año 1798 después de Cristo estaría el mundo bajo la dominación de Roma, tanto Roma política como Roma religiosa, Roma pagana como Roma religiosa. Muy bien. Así es como se cumple entonces hasta aquí esta profecía, pero sigue diciendo el texto bíblico, Daniel 2, 41 y 42. Declara lo siguiente, y esto después de la división de Roma en dos. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como son los 10 dedos de los pies, este imperio se seguiría fraccionando. Después de la división en dos vendría todavía una división en 10. Y eso fue lo que ocurrió. Érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos habían tomado el imperio de Oriente, haciéndolo caer en el 476 después de Cristo. Los érulos fueron los que dieron el golpe de gracia con Odoacro, ¿no es cierto? Muy bien. Pero eso no quedaría allí. La profecía sigue declarando en Daniel capítulo 2, verso 43, qué cosa ocurriría a partir de esa división. Daniel capítulo 2, verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, 43. Muy bien. Ahora dice que así como el hierro no se mezcla con el barro en la parte de los pies porque es como el agua y el aceite, así también estos reinos no volverían jamás a formar un imperio como lo fue Roma en la Edad Media, o como lo fue antes de la Edad Media. No volvería a concretarse una alianza total, vale decir, antes de la Edad Media, no en la Edad Media, antes de la Edad, como imperio, ¿no? El paganismo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ocurre que a partir de esta división de los 10 reinos bárbaros, hubo intentos de querer lograr hacer que el imperio romano vuelva a tomar el poder que tuvo antes. Pero no se logró. A través del papado se estaba buscando, por medio de alianzas con las demás naciones, un bloque que pudiera llevar otra vez a Roma a todo el poderío que tuvo antes y permanecer para siempre. Pero no fue posible. Para el año 1798 se levanta Francia con Napoleón Bonaparte y reduce al papado. Y para 1798 se lleva preso a Pío VI, Napoleón Bonaparte a través de su general Berthier, y de esa manera cae el poder romano papal. Cuando parecía que Roma se iba a quedar establecida en el mundo y que iba a tomar toda la tierra como herencia, de acuerdo con las ideas que le había dejado Constantino a todos los papas, declarando que la tierra prácticamente le era entregada a este sistema, todos los territorios que no estuvieran ocupados pasarían a su mano y que serían heredados por ellos. Y es por eso que hasta el final del tiempo este poder se creerá esta mentira y querrá reclamar estos hechos, de los cuales pues jamás Dios ha dicho que le ha dado permiso a nadie para que tenga que tomar la tierra como su herencia, ¿no? Eso no es verdad, porque acá la tierra solo está prestadita, no hay dueños en la tierra. Toda la humanidad solamente está como administradora en esta tierra, todos.
Ni el más rico ni el más pobre dejan de tener la administración en la tierra. Todos administran. Por tanto, a cada uno se le da su lugar en este mundo. Todos tienen algo para administrar y en el juicio el Señor les reclamará a todos los seres humanos qué hicieron con el pedazo de tierra que tuvieron. Así que todos tendrán que dar cuentas de la administración de este mundo. No hay nadie que en este mundo pueda levantarse alguna vez, por más que tenga toda la riqueza que quiera y todo el poder que obtenga, nunca jamás será dueño de este planeta. Porque el único dueño se llama Jehová el Señor, Jesús de Nazaret. Y nadie puede atreverse a quitarle lo que es de él, porque al que lo intente la va a pagar muy caro. Así que entonces, durante ese periodo, como la iglesia estaba buscando todo ese poder y ese dominio, cae en 1798 y pierde su dominio. Y se cumplió lo que decía la profecía. Intentarían buscar por medio de alianzas, lograr formar un solo bloque, un solo imperio, y no podrían hacerlo. Así que entonces, cuando Napoleón Bonaparte derrota al papado, Napoleón por su parte intenta lograr lo que no hizo el papado. Pero resulta que en la batalla de Waterloo cae Napoleón Bonaparte. Y de esa manera no se cumplen los propósitos que tenía Napoleón Bonaparte de tomar el quinto imperio en la tierra. Al final terminó derrotado diciéndole a Jesús: me ganaste Galileo, porque no hay quinto imperio. Más adelante se levantó Adolfo Hitler. Este otro personaje dijo: Dios gobernando el cielo, yo gobernando la tierra, con el Tercer Reich. Pero la historia nos cuenta claramente que desde entonces Hitler desaparece en 1945. No se sabe si murió en el ataque final que se dio contra su imperio nazi, o no se sabe si éste huyó juntamente con su amante. Algunos declaran que huyó y que se fue incluso a vivir a un lugar que se llama el centro de la tierra, ¿no? Bueno, se tejen teorías con respecto a esto. El hecho es de que no volvió a levantarse más este poder. Y se cumplió la profecía. Intentarán juntarse, pero no lo lograrán como el hierro no se junta con el barro. No obstante, hacia el final del tiempo dice, alcanzarán una alianza. Por medio de alianzas humanas se lograrían integrar, pero a pesar de todo eso no formarían un imperio mundial, sino que finalmente serán totalmente desintegrados, ¿no? Por una piedra que les cae y los pulveriza a todos ellos. Bueno, en sí las alianzas humanas, ¿qué cosas son según la profecía? Josué capítulo 9, versículos 6 y 15 nos explica qué cosas son las alianzas humanas. Fíjate lo que dice allí. Josué capítulo 9, versos 6 y 15. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Ahora venían a hacer alianza con el pueblo de Israel. ¿Quién? Los gabaonitas. ¿Y qué cosa hizo Josué? Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Qué cosa dice que hizo Josué? Alianza de paz, un tratado de paz con la otra nación. De esa forma es como se firmaron las alianzas humanas. Y cuando la Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 43, que hacia el final se formarán alianzas humanas, esto significa que iba a haber tratados, acuerdos de paz entre todas las naciones. Interesante. Y entonces, a través de esos acuerdos de paz se formaría un bloque mundial. A ese bloque mundial se le llamaría el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial se le llama nuevo no porque sea nuevo, sino porque cada vez que se establece un nuevo sistema mundial se le llama un nuevo orden. Entonces, este nuevo orden estaría caracterizado por alianzas en nombre de la paz. Algo que no se dio en ningún otro tiempo. Algo que no pasó en ninguna otra época. Y mucho menos de acuerdo con la cronología profética de la Biblia como la está dando. Así que según la profecía bíblica, estas alianzas humanas
se formarían después de los intentos que hemos visto de querer establecer un imperio mundial, un quinto imperio. Y esas alianzas humanas solo pueden ser las que vienen dándose en estos últimos años. ¿Qué pasó después de que Hitler intentó tomar el mundo y formar su quinto imperio? Ocurre que entonces se formó la llamada Organización de las Naciones Unidas. Ahora, este deseo de formar una asamblea mundial que ya venía desde los tiempos de Baha'u'lláh y que ya había sido mencionada por Adam Weishaupt, vino a concretarse solamente con la Organización de las Naciones Unidas para los tratados de paz y seguridad mundiales, tal y conforme lo declara la profecía. 1945, con la caída de Hitler, ahora se buscarían las alianzas humanas. Pero ahora veamos un poco de cómo comenzaron estos propósitos, porque no fueron de la noche a la mañana. Ya se venía trabajando para ese plan y se concretó justo en el tiempo en que la profecía decía que no podría lograrse el establecimiento de un imperio mundial por la fuerza bruta, sino por medio de las alianzas. Muy bien, que no sería tampoco un imperio mundial, pero sería un intento, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Veamos el orden de cómo avanzó esta idea del nuevo orden mundial, para que nosotros podamos notar que en realidad estamos dentro de esa propuesta, de ese orden mundial que quiere establecerse o que ya ahora prácticamente se ha dado comienzo, dándose plazo de 10 años para poder alcanzar a lograr todos sus propósitos. Veamos un poco entonces de historia, pero leamos un texto bíblico que nos confirme primero bien en lo que está diciendo Daniel. Tratados de paz entre las naciones, ¿para cuándo serían según la profecía bíblica y con qué acontecimientos se mezclarían? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Interesante. Ahora el apóstol Pablo dice que cuando todos digan paz y seguridad, entonces lo que vendrá es destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jesucristo hizo mención de que esos dolores serían los que hemos visto en el tema anterior. En San Mateo capítulo 24, verso 4 hasta el 8. Después de que Jesús menciona que habrían guerras, enfermedades, hambres y terremotos, dijo, esto ya marca el principio de los dolores. Los dolores propiamente dichos serán cuando se establezca el gobierno de la gran tribulación. Porque San Mateo 24, 9 continúa diciendo esto. Después de que el 8 dice todo esto es principio de dolores, el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, después de esto se viene una gran matanza mundial a la cual se le llama la grande tribulación, un reino de terror, al estilo de Robespierre, al estilo de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa fue el país donde se llegó al colmo. Los transgresores llegaron al nivel, negaron a Dios, dijeron que Dios estaba muerto. Y ahora estamos viendo una nueva revolución levantándose con las mismas ideas para el establecimiento y la implantación de un reino del terror. Es decir, se va a repetir, pero esta vez va a ser a nivel mundial. En esa ocasión solo fue en Francia, ahora va a ser mundial. Así que para eso es que se prepara el mundo. Ahora bien, resulta que todo esto, dice el apóstol Pablo, sucede cuando todos estén creyendo que viene paz y seguridad. Lo que vendrá en nombre de la paz y la seguridad mundiales será destrucción repentina. Es decir, está totalmente profetizado. Vamos a ver por qué. ¿Qué cosa nos podría hacer pensar que el apóstol Pablo tenga toda la razón en lo que está diciendo en su profecía? Y es que la palabrita paz y seguridad, precisamente esa frasecita de esas dos palabras, se cumplen delante de nosotros con total claridad.
La Organización de las Naciones Unidas prácticamente tiene una carta magna, que es la Carta para la Paz y la Seguridad Mundiales. ¿Ah? La paz frente a las guerras y la seguridad frente a los desastres climáticos. Vayamos a 1776 y ahí nos encontramos a Adam Weishaupt. Ahí lo podemos ver, ¿no? Este hombre, fundador del movimiento Los Iluminados, había propuesto la formación de un nuevo orden mundial, un establecimiento en el cual todas las naciones formaran un solo bloque. Ahí tiene la representación de su símbolo, que siempre él lo ponía como para poder mostrar que ese era su propósito. Anuit coeptis, alcanzaremos nuestro propósito, novus ordo seclorum, un nuevo orden secular, mundial, un nuevo orden donde no va a estar Dios, obviamente, sino el ojo que todo lo ve, el ojo de la iluminación, de la filosofía, del satanismo, porque este ojo representa el ojo de Lucifer. Es decir, se iluminaría la tierra con la ciencia del bien y del mal, el conocimiento nacido de la razón del ser creado y no del creador. Esa es una idea totalmente loca y absurda, porque por eso fue echado del cielo, ¿no? Y él sabe que no hay cielo para quien no piensa de forma correcta. La forma incorrecta en la que pensó Satanás fue la que lo hizo echar del cielo. Tal es así que entonces en esta representación que tenía Adam Weishaupt de sus planes para el nuevo orden mundial, se mostraba ya que lo que se buscaba era un orden secular, ¿no? Un orden totalmente fuera de Dios, donde Dios no cuente, humanista totalmente. Muy bien, promotores que siguieron con las ideas de este personaje fueron Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Stalin, Joseph Stalin. Todos estos continuaron con esas ideas, las propagaron, ¿no? Donde Dios no cuenta como el primero, sino la razón humana, donde cuenta el pensamiento humano, la parte humana del hombre, y olvidan por completo la dirección divina de los mandamientos de Dios. Algunos de estos pueden decir que creen en Dios, y otros pueden ser tan ateos como Marx, que decía que la religión es el opio de la humanidad. ¿Ah? Tal es así que con sus ideas ellos tratan de hacer prevalecer, aunque digan algunos creer en Dios, las ideas humanistas, donde ellos dicen, pero es que también nosotros tenemos que hacer algo, participar y realizar. Es que parecen no entender que hacer algo nosotros también significa hacer como Dios nos dice, y la parte nuestra es realizarlo. Después, obviamente, de haber entendido por qué lo dice Dios. Para eso está la Biblia. Cuando no se estudia la Biblia y se cree en Dios, es más peligroso que ser ateo. Así de sencillo. Los fariseos y los saduceos eran gente que decía creer en Dios, pero no se guiaban por las escrituras del Antiguo Testamento, sino por sus tradiciones, por su razonamiento, por su filosofía. Y eso los llevó a la catástrofe, porque entonces ellos malograron a toda su nación, la echaron a perder. Culpa de ellos fue que los judíos terminaron destrozados por los romanos en el año 70. Así que la culpa partió de los fariseos, saduceos y esas sectas afines. Pero Jesús había intentado salvar a su nación haciéndola regresar a la palabra, a la Biblia. Era el plan de Dios ese. Así que estos movimientos se han levantado tan solo para hacer creer cosas que no son y alejar a la gente de la dependencia al 100% de las Santas Escrituras. Por ahí también apareció pues el famoso Adolfo Hitler y Charles Darwin también por su lado, ¿no? Estos personajes también contribuyen a lo mismo. Darwin al ateísmo, ¿no? A la negación por completo de Dios y hacer creer las fábulas y las supersticiones que él tenía de que veníamos nosotros de las formas inferiores, de los monos, de los moluscos, que veníamos de seres unicelulares que vinieron por selección natural. Y de ahí sacó pues la idea, este personaje, de que solo la mejor raza, la mejor selección quedará dominando el mundo y será la que exista y permanecerá. Bueno, ideas absurdas y locas que ni él se las creía porque ni él ha permanecido, ¿no? ¿Dónde está él? No ha permanecido, ni siquiera es inmortal en nada, ¿no? Al contrario, ahora se lo está desterrando de todos los lugares porque simple y llanamente se dan cuenta todos de que fue un hombre necio que habló necedades, que nada de lo que ha dicho se cumple en la realidad. Nunca se ha encontrado una prueba
del famoso eslabón perdido. Sigue más perdido que nunca. Tal es así que entonces allí se demuestra la mentira y el error de estas filosofías que Satanás ha inventado. Pero sea lo que fuere, todas estas ideas comenzaron a ser promocionadas. ¿En qué se basaban? Miren algunos de los puntos que pedía Adam Weishaupt y que los demás de estas corrientes filosóficas apoyaron y ayudaron a que el mundo las crea, apartando hacia la gente de Dios. Uno, ¿qué buscaba él? Abolir la monarquía y gobierno organizado y crear un nuevo sistema. Bueno, esta misma idea se dio en el cielo, ¿no? Satanás quería derrocar a Dios, sacarlo por completo del dominio universal. Supresión de la propiedad privada y abolición de las clases sociales. Lo mismo que también solicitaba Satanás en el cielo, ¿no? ¿Qué cosa pedía? Que inmediatamente se suprima la propiedad privada de Dios, que todo ahora sería de todos en el cielo, ¿no? Que quería quitarle a Dios lo que él había creado. En fin, son sus ideas, pues, ¿no? Y también la abolición de las clases sociales. Él quería ser igual a Dios, ¿no? Y decía que todos los ángeles debían de ser como Dios. Y es por eso, con su idea que le vino a tentar a Adán y a Eva, seréis como dioses, ¿no? Algo que va contra la naturaleza de la realidad. No podía ser posible eso, ¿no? Tercero, abolición de los derechos de herencia y destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo para empujar al totalitarismo de un gobierno mundial. Abolición del concepto de familia original e introducción de ideologías de género y feminismo, ¿no? Tal y como Satanás también empoderó a la mujer en el huerto del Edén, ¿no? Haciéndola poner sobre su marido, y al final el resultado ya lo conocemos, por eso estamos acá, ¿no? Desastroso. 5. Abolición de la religión e implantación del ecumenismo, es decir, buscar que todas se unan en una sola religión al estilo teosófico, atacando primero a la Iglesia Católica y usándola para sus fines. Y precisamente esto es lo que vino haciendo durante estos últimos años. Estos eran los planes del nuevo orden mundial. Es decir, un gobierno que iba a ser totalmente anárquico, totalitarista, que iba a ser dictatorial. Un gobierno que solamente el dragón, a través de todos los tiempos, el dragón de color rojo que fue echado del cielo, ha venido propagando por el mundo. Y sobre esa base, Satanás ha logrado empujar a la humanidad a la perdición. Tal es así que corrientes que creían en Dios han buscado más el dinero, el poder, la fama, el dominio, la gloria, y están siendo empujados a través de este poder malévolo, de todas estas creencias, de ese orden mundial, a que todos estos que son creyentes también de Dios, terminen negándolo a Dios y buscando el poder y la fama en la riqueza y el dominio. Cuando se cae en ese punto, Satanás atrapa porque son las mismas ideas de él. Y aunque tú digas que crees en Dios, igualito estás haciendo lo que a él le agrada. Así que debemos de tener cuidado. El control equilibrado de todas las cosas maneja el orden como debe de ser. Y eso es a lo que pocos apuntan. Luchan para lograrlo. Y por eso se ven pocos gobiernos en la tierra que están luchando por evitar estas corrientes que solamente tratan de hablar de la selección natural, y de tratar de hacer que unos pocos tengan el poder y que todos al final terminen igualmente en la pobreza, la miseria y la desgracia. Pero son pocos los que lo hacen. Pero Dios trabajará en favor de aquellos que están buscando que su nombre, su reino y su gloria sean establecidos, porque estos que hagan eso tendrán un gobierno eterno juntamente con Jesucristo, sin duda. Esa era la promesa para todos los reinos en todos los tiempos. Dios había declarado que aquel reino que fuese el que permaneciera para siempre sería el que pusiera a Dios en primer lugar. Muy bien. Así entonces continuaron las ideas de la formación de este orden mundial y Woodrow Wilson intentó el establecimiento de la Liga de las Naciones, sobre la base de lo que ya venía diciéndose por Baha'u'lláh y por las ideas que acabamos de ver de Adam Weishaupt. Y entonces, para 1945, por medio de los acuerdos de Bretton Woods,
se forma la Organización de las Naciones Unidas, tal como la conocemos hoy, para los tratados de paz y seguridad mundial. Pero recuérdese que todo esto era en base al pedido de la religión que buscaba Bahá'u'lláh, la religión de la nueva era. Es decir, todo esto era para la promoción de la nueva era, para la introducción de la religión mundial del secularismo, donde Dios no cuenta como el principal, sino que al contrario, va a ser quitado del camino y Dios va a ser el ser humano. Es humanismo puro, ¿no? El panteísmo, pues. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional está unida, dijo George Bush en el año 1990. El liderato de las Naciones Unidas, que en un tiempo era solo un ideal anhelado, está confirmando ahora la visión de sus fundadores, decía Bush, George Bush padre. Por lo tanto, el mundo puede aprovechar esta oportunidad para realizar la promesa hecha mucho tiempo atrás de que habrá un nuevo orden mundial. Interesante. Ahora ya se abría, ¿no?, con George Bush la idea de que esto que se había deseado por tantísimo tiempo, estamos hablando desde 1776, y la idea de los fundadores de la ONU, que era lograr alcanzar el establecimiento de la religión mundial, del nuevo orden mundial, ahora podía hacerse realidad. Eso es lo que decía Bush. Y magnates poderosos como David Rockefeller apoyaban esta idea. Y él decía así: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Interesante, ¿eh? Ahora este personaje, un gran millonario, filántropo conocido así, petrolero, y dueño de grandes empresas, monopolizador, había llegado a declarar: ya podemos dar el inicio a un nuevo orden mundial porque estamos al borde de una transformación global y solo necesitamos una gran crisis para que se realice. Bueno, se tenía que buscar una gran crisis, es decir, una crisis mundial, que no debía de ser solo en los principales países, en las potencias, ni en Europa, sino a nivel mundial. Así que había que buscar la oportunidad para que esto se realizara. Y grandes y poderosos magnates comenzaron a unirse a las ideas. Los Warburg, los Carnegie, Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros, Amazon de Bezos, George Bush, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Henry Kissinger, Ford, etc. Todos estos ahora con la misma idea de la formación de un nuevo sistema mundial para el control total bajo un solo gobierno, para que se dé el sueño idealizado de todos estos personajes que buscaban el establecimiento de las alianzas humanas. Pero Cristo había declarado que esto no prosperará, sino que al contrario cerrará la historia del mundo porque traerá la destrucción y no traerá ningún tipo de bendición. Pero no solamente eso. En estas alianzas humanas vemos que en los pies hay hierro con barro cocido. El barro cocido representa a la humanidad, a los grandes, ricos, poderosos reyes de la tierra, a los sabios, todos en conjunto. Todo eso es el barro, todo el poder humano, la sabiduría humana. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, el profeta Isaías compara al barro con el ser humano. Bueno, y a decir verdad, el hombre ha sido hecho de barro, ¿no?, hecho de tierra roja. Isaías capítulo 64, verso 8, fíjate lo que dice allí el profeta. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. De manera que entonces toda la humanidad, todo el poder político, los estados, las naciones, todos en conjunto forman el barro. ¿Y el hierro? Bueno, el hierro sigue siendo el mismo. Las piernas de hierro eran Roma. Solo que después de la división de Roma, ahora el hierro queda fraccionado con pedazos de barro. Entonces este hierro ya no es la Roma imperial, sino la Roma que se levantaría después de la imperial, que era la Roma religiosa. Así que entonces en los pies se ve una alianza de las naciones, del poder político mundial, con la religión romana, con el Vaticano, con el papado. Lo que significa que según esta profecía, el papado también debía promocionar la idea de un gobierno mundial.
de una alianza mundial, de una alianza de religiones para la conformación de este gobierno mundial. Y sin duda esto es lo que venimos viendo. Fíjense en esto. Francisco I dice, el cambio climático es real y peligroso, dice él, ¿no? Hablando de la paz y la seguridad mundiales. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial. Ahora él pide el gobierno mundial. Interesante. Para hacer frente a esta amenaza sin precedentes, esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación. Es decir, él dice, ese gobierno mundial que va a ser liderado por una autoridad política mundial, solo se le puede dar a alguien que esté preocupado por cuidar el planeta, por cuidar la tierra. Pues paz y seguridad. La paz frente a las guerras, la seguridad frente a los desastres. Ahí es donde está el barro y el hierro. Están unidos. Están buscando la alianza para la dominación total de la tierra. Y sin duda, esto es precisamente lo que vamos viendo que ocurre. El Vaticano entonces busca alianza con el protestantismo norteamericano, haciendo alianzas con los Estados Unidos de Norteamérica, para lograr que todas las religiones se unan para la paz mundial, lo que ya ha venido logrando hasta el día de hoy, con el ecumenismo. Y de esa manera todas las religiones se unen para pedir la paz mundial, la paz del mundo. Y sorprendentemente se han reunido en el monte Sinaí, o por lo menos en algo que ha sido simbólicamente el monte Sinaí, donde han roto los mandamientos del pacto hecho con Dios y su pueblo, para hacer nuevos mandamientos para un nuevo pacto global. Los mandamientos verdes, ¿no? Cosas extrañas. Bueno, porque el poder del verde es el que va a dominar para los últimos días, ¿no es cierto? El verde, en alianza con lo rojo, van a ser un poder mundial. Así que tengamos cuidado en eso. Pero bien, el hecho es que entonces se ve al Papa solicitando lo mismo. Por eso ha sido bien criticado y sigue siendo criticado Francisco I, porque es un Papa que está buscando alianzas más políticas, se está uniendo con los poderes políticos a nivel mundial y está haciendo cosas que incluso van en contra de la doctrina católico-romana establecida por sus creyentes. Y ha cambiado muchas ideas, por lo cual se le está tachando de hereje. Pero de eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. Muy bien, no solamente el Papa entonces está en esto, sino vemos a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, declarando lo siguiente: va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo, dice él, ¿no? Entonces, ya se asegura que va a haber un nuevo orden mundial. Después de que él dijo estas palabras, se ha venido trabajando para el establecimiento con fuerza a través del Foro de Davos, de quien vamos a hablar en un momento y vamos a ver algunas noticias. Juntamente con estos poderes, han habido grandes hombres poderosos reconocidos por estas naciones, como Henry Kissinger, quien se atrevió a declarar que nadie debía de hablar en contra de los propósitos de la búsqueda de este nuevo orden mundial, que debía de catalogárselos como lo peor. Fíjense lo que dice acá. Aquellos que se oponen al nuevo orden mundial son terroristas, dijo en mayo de 2007. Bueno, sin duda, cuando dijo estas palabras fue totalmente criticado por todas las naciones. Varios se levantaron y le dijeron que él estaba hablando locuras el hombre, que cómo se le va a atrever a decir semejante cosa. Sin embargo, ese es el ideal de los que promueven el nuevo orden mundial. Querer hacer creer cualquier cosa de en contra de los oponentes para quererlos sacar del camino. Bueno, estas son armas psicológicas, pues, ¿no? Pero fíjense lo que él dice y lo que trajo abajo todas sus ideas, ¿no? Y que muchos se opusieron y por eso se frenó el propósito de que para el 2010 se estableciera el nuevo orden mundial. Porque ya para el 2010 se estaba luchando porque se estableciese este orden mundial bajo una crisis, tanto una crisis económica que se intentó llevar a cabo en el 2008, y como también una crisis artificial de una pandemia que se llamaba la pandemia de la porcina, ¿no? Pero que se demostró que todo era una falsedad porque nunca hubo la tal porcina, ¿no? Y luego se quiso hablar de la gripe aviar y se demostró que era una falsedad porque en las estadísticas reales solo murió uno en toda la tierra con la gripe aviar, uno solo, ¿quién? Un loro, ¿no? Entonces ahí fue toda una burla y un escándalo y no se logró tener esa crisis que se buscaba para que se establezca el nuevo orden mundial. Pero a raíz de estas palabras que voy a leer que dijo Kissinger
es que muchos se levantaron y dijeron, no, 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 acá esto no va a prosperar. Y la mano de Dios, que guía el timón, condujo las cosas de tal manera que se diera más tiempo al mundo para que pudiera prepararse y saber lo que venía. La despoblación debería ser la máxima prioridad, dice él, de la política exterior. Es decir, reducción de la población humana, matanza de gente. ¿Cómo podía pedir eso alguien que decía que eran terroristas más bien los que estaban en contra de estas ideas? Pero en fin, más aún dice, la despoblación debería ser la máxima prioridad de la política exterior hacia el tercer mundo, ya que la economía de los Estados Unidos requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Es increíble, ¿no? Esa tendencia del pensamiento de los desarrollados y los subdesarrollados, ¿no? Una idea que no existe en la realidad, que ha sido fabricada para poder producir división en la humanidad. Bueno, el propósito es divide y vencerás, ¿no? Es el arma de Satanás, es el lema del diablo, ¿no? Lo que hizo en el cielo. Quiso lograr la victoria sobre Dios dividiendo al cielo, pero terminó fuera del cielo. No pudo aguantar más y Dios lo echó, ¿no? ¿Cómo podía ser? Lo mismo ocurrirá en la tierra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Así que entonces, esa idea de querer dividir a la humanidad, sectorizarla, es una idea diabólica, para hacer que los humanos, en conjunto todos, no reconozcan que son hermanos en Cristo, es decir, por medio de la palabra del Señor, por medio de la fe, para que todos en conjunto puedan enfrentarse a estos poderes diabólicos. En fin. Luego sigue diciendo él, y esto fue más criticado todavía, ¿no? Dijo así, sí, mucha gente va a morir. Miren lo que está diciendo, ¿eh? Mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan. Bueno, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? Es la pregunta, ¿no? De hecho, ya los del tercer mundo no están contados porque son países subdesarrollados, según él. Estos no sirven para nada, son estómagos inservibles, ¿no? Entonces, ¿quiénes quedarían? Eso es pues lo sorprendente. Entonces aquí la idea que él está mencionando es la idea de que solo quedarán los que se seleccionen, su selección natural. Natural entre comillas, porque eso no tiene nada de natural. No es nada natural separar por sectores a la tierra y hacer quedar a los que ellos quieren. Eso no es nada natural. De selección natural, pamplinas, ¿no? Pero en fin, así es como entonces empujaba y fue criticado duramente porque dijeron, este hombre lo que busca es asesinar gente, ¿no? Dijo él más, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás las personas. Bueno, este es el ideal entonces que empuja hacia el nuevo orden mundial. Bill Gates, por su parte, pide la creación de un gobierno global. Fíjense lo que declaró en el 2015, ¿no? Él pidió que se establezca un gobierno global. Bueno, ya hemos dicho que la petición que hacen estos personajes en relación con un gobierno mundial, con una sola autoridad mundial, es totalmente opuesto a la naturaleza humana, es contra naturaleza, es decir, desde lo más profundo del ser humano, no hay nada que armonice con un ideal de un gobierno mundial. Es decir, por la naturaleza de los genes humanos, no hay forma de lograr que estos busquen una alianza global. No es natural en el hombre, no es algo que se dé, no puede ser posible, no funciona, es por gusto, es un intento al vacío. Sin embargo, la profecía dice que se intentará buscar ese gobierno mundial, esas alianzas humanas, pero fracasarán porque Cristo derrotará por completo ese intento, como en la Torre de Babel, porque eso traería entonces una matanza global. Por el mismo hecho de que no es natural, que es contra naturaleza, contrario a la naturaleza humana, la formación de un gobierno mundial, es que solamente nos pronostica destrucción. ¿Comprendes eso? Muy bien. Con el lema El Gran Reinicio se desarrollará el Foro Económico Mundial de Davos 2021. Esta noticia fue la que se dio cuando se estaba buscando el gran reset de la economía mundial, ¿no es cierto? Esta noticia la estoy poniendo ahí para que se sepa que sí se habló de un reinicio, de un reset, ¿ah? Que ahora se quiere negar muchas veces y se dice, no, nunca se dijo eso. No, mentira, señor, ahí está.
Sí se habló de un reinicio, un nuevo comienzo con una Agenda 2030 para que se pueda desarrollar objetivos que lleven hacia ese nuevo mundo. Eso se llama fin del mundo como lo conocíamos, comienzo de un nuevo mundo. Por eso se le llama, se acabó la vieja normalidad, comienza la nueva normalidad. Ese es el nuevo mundo que se está formando. Es decir, se está reestructurando prácticamente alguien con ideas extraterrestres. ¿Por qué extraterrestres? ¿De qué estás hablando? De Satanás, pues es el extraterrestre máximo, ¿no? Que ha venido hace miles de años atrás y que quiere tomarse pues el planeta Tierra, ¿no? Y que anda haciendo creer que los humanos maltratan el planeta Tierra y por eso se lo tienen que dar a él. Por favor, si le dan a él ya no queda nada. Si los humanos están haciendo esto, imagínate lo que haría el diablo con la Tierra. Esto sería desastroso, ¿ah? Entonces, por esa razón es que se busca que se establezca un gobierno, pero esta vez de Satanás. Él quiere tomar el mundo, ¿no? Para eso es todo este plan. Defender el orden internacional liberal, el mensaje principal del discurso final de Joe Biden en Davos. En el foro de Davos es donde ahora se busca el establecimiento total de este nuevo orden mundial para lograr que todo el mundo quede sometido a la entrada de la religión de Satanás, conocida como la Nueva Era. Sí, porque el nuevo orden mundial o nueva era es la misma cosa. Y ahora lo vamos a ver confirmado. ¿Ah? Fíjate cómo. El jefe del Foro Económico Mundial promete marcar el comienzo de un nuevo orden global. Fíjate lo que está diciendo ahí en el foro de Davos. El jefe del Foro Económico Mundial promete marcar el comienzo de un nuevo orden global. Brendan es el jefe del Foro Económico Mundial, del cual es director Klaus Schwab. Y ahora fíjense lo que dice ¿no? Dice, Sullivan no estuvo de acuerdo con la caracterización de Brendan, del que acabamos de ver, de que el orden mundial neoliberal establecido después de la Segunda Guerra Mundial será reemplazado. Es decir, están diciendo no va a ser reemplazado. Ese orden establecido desde 1945, ese es el nuevo orden que se va. Lo único que va a pasar es esto, dicen ellos, fíjense, ¿eh? Pero sí que el orden internacional debe adaptarse a la nueva era, es decir, a la nueva religión mundial, a la religión de Lucifer, de Satanás. Porque esa es la nueva era, el New Age, lo que hemos visto anoche, ¿no? La era del Acuario. El comienzo de la nueva era para poder establecer la religión de Satanás en toda la tierra. Es decir, la religión de la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel se estaba estableciendo precisamente eso. Tal es así que entonces, él no se queda diciendo eso, sino escuchen lo que continúa. Escuchen lo que sigue diciendo acá. Pienso en esto más como una transición de eras que como una transición de órdenes. Pero las dos son como primas entre sí, dijo Sullivan. Interesante lo que se menciona acá, ¿no? En fin, estas son las ideas, pues. Pero sí creo, vamos a la siguiente, que de una manera más clara y distintiva, estamos entrando en una nueva era, continuó. ¿Qué te parece? Es decir, sin duda esto es abierto. La nueva era, la religión de Satanás, se ha desenmascarado, salió del closet. Ahora se muestra como lo que es. La nueva era, la religión de la grande Babilonia, la mujer más empoderada de toda la tierra. Es decir, el feminismo de Babilonia sale ahora saltando del closet. Tremendo. Bueno, el asunto se pone candente, porque entonces se cierra la historia con esta mujer, tal como lo vamos a ver en los próximos días. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, fíjense cómo al estilo de la Revolución Francesa, de negar a Dios y decir que Dios está muerto, porque eso fue lo que dijeron en la Revolución Francesa, ¿no? Y sacaron a una mujer para empoderarla, a la diosa Razón, ¿no? Una bailarina, una prostituta de ese tiempo, que la sacaron desnuda paseando por toda la plaza de Francia. Y dijeron, esta es la verdadera diosa, la Razón. Bueno, sí se nota. En fin, eso fue lo que pasó. Y trajo eso un reino de terror. Y ahora se quiere hacer lo mismo con la grande Babilonia, ¿no?
La mujer ramera de Apocalipsis 17, mencionada como la Gran Babilonia, queriendo tomar el mundo entero para este nuevo sistema. Y fíjense lo que dijo Klaus Schwab a través del sistema del Foro de Davos, por medio de Harari, también uno de sus representantes, ¿no? Klaus Schwab, Dios está muerto y el WEF, el Foro de Davos, está adquiriendo poderes divinos. Ese es el nuevo orden mundial, donde dice que todos vamos a ser divinos. No sé si todos nos, ¿no? Están hablando solo de quienes ellos dicen, ¿no?, que van a quedar. Dios está muerto según el Foro Económico Mundial, que también ha declarado que Jesús es una noticia falsa y que los líderes del FEM, es decir, del Foro de Davos, han adquirido poderes divinos para gobernar a la humanidad. Es decir, ya de hecho ellos dicen somos el Olimpo y vamos a gobernar a toda la humanidad. Son los nuevos dioses para la humanidad, ¿no? Bueno, si ellos supieran lo que es un dios, ¿no? Bastaría que se paren frente a Dios y quedan pulverizados, no quedan ni cenizas de ellos, ¿no? Pero no saben lo que están hablando, ¿no? Están hablando cosas pues que no conocen, solo se imaginan. Porque otra cosa, si tú supieras lo que es Dios, te desmayas al instante, ¿no? En fin, ellos son allá. La mano derecha de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, ha anunciado que el WEF, el Foro de Davos, ha tenido tanto éxito en sus planes que está adquiriendo poderes divinos de creación y destrucción, de caos y de construcción. En fin, es el lema del diablo de siempre, ¿no? La blasfemia no se detiene ahí. Harari también promete que el WEF convertirá a los humanos en dioses. Tremendo. Mira a lo que se llega, ¿no? Eso pasó en el pasado. Satanás comenzó con esa idea. La Revolución Francesa la repitió y el fin del mundo será igualito. Más aún, este nuevo orden mundial quiere llegar hasta un punto de hackear los cerebros humanos, ¿no? Dice, los seres humanos son animales hackeables. Por eso el presidente de Chile dijo, las máquinas podrán inyectarte ideas y leer tu mente. Para eso, pues, el famoso 5, 6, 7, 8, 9 Gs, no sé cuántos Gs más. El hecho es que jejeje, pues, ¿no? En fin. Con esto lo que se quiere es simple y llanamente controlar las mentes humanas. ¿Para qué? Para el establecimiento de ese orden satánico mundial. Así es como Satanás quiere tomar el mundo por completo ya, someterlo bajo sus pies, quitárselo a Dios y quedarse para siempre como gobernante de este planeta. Es lo que quiere, pero lo que nunca pasará porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que parecerá por un tiempo que está logrando sus propósitos, pero solo será para que el mundo entero pueda ver hasta qué punto Satanás se atreve a querer atacar a Dios y destruir incluso a su pueblo, ¿no? Y la verdad sobre todo. Fíjense lo que decía en relación con esto del control de las mentes y el dominio cerebral, Klaus Schwab, director del Foro de Davos. Solo piensa en sensores, decía él, implantados en nuestros cerebros. Imagínate, él tiene esta idea, que cuando la dijo, varios de los que estaban presentes en su asamblea, en su reunión, quedaron escalofriados. O sea, ya tómate esa idea, pues esa palabra, ¿no? Imagínate, varios quedaron anonadados. Otro tanto, obviamente, estaban contentos y felices porque están soñando, pues, ¿no? Están pensando otras ideas. Ellos de veras creen que esto va a ser grandeza para ellos, ¿no? De veras lo creen, son sinceros cuando lo están creyendo, ¿eh? Y lo apoyan por su avaricia, por sus deseos codiciosos. Sin embargo, la profecía dice que todos ellos están siendo engañados y utilizados para lograr los propósitos del enemigo y luego de eso desaparecer con ellos. El texto bíblico de Isaías, capítulo 14, dice, mataste a tu pueblo, por tanto quedarás solo, le dice a Satanás el Señor, porque los engañaste a todos, los utilizaste y al final los eliminaste. Léelo, para que lo puedas conocer. Muy bien. Sigue diciendo esta noticia, Harari y el ser humano hackeable, ¿no? Ahí está, lo que él decía, bueno. Él decía claramente que el ser humano ya es un sistema hackeable, es un animal hackeable, ¿no? Tremendo. O sea, ya te pueden controlar los pensamientos, te pueden hacer hablar lo que quieren, decir lo que quieren, te pueden hacer lo que quieren y luego acusarte de lo que quieren y te pueden llevar por donde quieren y bueno, todo lo que quieren. Así de sencillo, ¿no? Están utilizando todo su poder
pero Dios también está al control de la historia. Y Dios tiene más poder que ellos. Y si ellos aprietan un botón, Dios rompe todos los botones. Con tan solo pensar, Dios deshace las obras de los hombres. Así que están medidos. Todavía Dios está diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Pero llegará el momento en que Dios soltará todo y dejará que las cosas sucedan. Eso se llama el fin de la gracia. Y de eso se nos está advirtiendo, y ya se nota que se viene, porque si hay algo que va a cerrar la historia, es lo que dice Salmo 119, 126. Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, versículo 126. Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Qué cosa dice el salmista? Es la hora, Señor, de que te levantes. Han atacado tu gobierno, han atacado tu ley, tu constitución. Han tocado lo intocable, han tocado lo que Usa tocó y se pulverizó. Así que Usa no fue más malo. Y si tú permitiste que eso pase con Usa, sería injusto que otros hagan lo mismo y no les pase nada. Así que tiempo es de actuar, oh Jehová, dice el profeta. Jeremías capítulo 9, versículo 11 al 13. Fíjate lo que dice el texto bíblico allí. Fíjate lo que dice allí. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Verso 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto, y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? El profeta, hablando hacia el futuro, utilizando imágenes del presente de su época, declara, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. La razón de la destrucción es por dejar su ley. Y ahora mira lo que dice acá. Activistas imitan a Moisés en el monte Sinaí, rompiendo las tablas de los 10 mandamientos del arrepentimiento climático. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Pues, ¿no? Estos, pues, en fin, no sé qué les habrán enseñado. El hecho es de que rompieron los 10 mandamientos, como declarando que con eso fracasaron todos los gobiernos, ¿no? Y rompieron estos mandamientos como símbolo de que se acabó el intento del cristianismo y que ahora venía pues el intento del humanismo para demostrar que son más poderosos. Es decir, con el arrepentimiento climático en nombre del clima, porque ya sabes que en nombre del clima viene todo este mal, ¿no? Y entonces dicen ellos que se establecen ahora los nuevos 10 mandamientos más uno, todavía le llaman, ¿no? El diablo siempre por no estar en los 10, pues, ¿no? ¿Qué va a decir 10 también? Estaría de acuerdo con Dios, así que tiene que decir 10 más 1, porque no puede estar de acuerdo con Dios, pues, ¿no? Si no, ya estaría reconociendo que Dios es más, porque la idea es de Dios de 10, ¿no? Entonces, si él dice 10 también, entonces estaría aceptando que Dios es más que él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, 10 más 1, dice, ¿no? Pudo haber dicho 10 menos 1, pero él se hubiera sentido menos. Pero ahora, por poner más 1, ahora es cuando es menos, ¿no? ¿Por qué? Fácil, pues, porque si le está poniendo uno más es porque necesitaba, no alcanza. Entonces quiere decir que es menos, ¿no? En las cosas de Dios es al revés, pues, ¿no? Bueno, en fin. El único interrogante, decía James Paul Warburg, ¿no? Para la formación del nuevo orden mundial es, de nuestro tiempo no es si el gobierno mundial será alcanzado o no, sino si será alcanzado pacíficamente o con violencia. A mí me parece que es lo segundo, ¿no? Lo están estableciendo con violencia. Se quiera o no, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por concesión o por imposición. Miren cómo ya se venía hablando sobre esto, hasta qué punto iba a ser este nuevo orden. Vamos a la siguiente. La estructura que debe desaparecer es la nación para formar un solo gobierno soberano. ¿Quién lo decía? Edmund de Rothschild, ¿no? Es increíble. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada.
Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres de valores tradicionales que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. El diablo hablando. Zbigniew Brzezinski. La era tecnotrónica, la era satatrónica se llama, ¿no? Donde se quiere controlar a cada ser humano en cada detalle de cada segundo de su vida, para luego sacar provecho o acusar o chantajear. Pero como los hijos de Dios conocen eso, no se dejarán engañar. Ni caso le van a hacer, ¿no? Contrario a eso, como Daniel, siguen abriendo su ventana para mirar a Jerusalén, no les importa, ellos siguen viviendo su vida, así como cristianos, luchando por obedecer los mandamientos de Dios, a pesar de sus imperfecciones, errores, pero la siguen luchando, a ellos nadie los va a detener. Van a venir con sus cosas, pero que tú así, tú así, y tú vas a decir, ya no van a tener salida. ¿Por qué? Imagínate que estos te quieran acusar a ti de algo y ellos están peor, son 100 veces peores. Así que desde el mismo momento en que ya buscan controlarte a ti, ya están en un estado delincuencial. Ya entraron en un terreno que no les corresponde, ya se están haciendo los dioses. Pero están olvidando que así como ellos piensan, todos los humanos piensan. Ellos quieren ser los nuevos dioses, también todos los demás quieren ser los nuevos dioses. Ellos quieren estar dominando a los demás, también los demás quieren hacerlo. Así que se están equivocando. Los humanos son iguales en toda la tierra, piensan igual en toda la tierra. Por eso te digo que es contra la naturaleza humana el querer formar un gobierno mundial donde hayan unos cuantos que quieran dominar. Se están equivocando porque todos quieren lo mismo. Desde el más humilde de la tierra que vive en su chocita o en su hueco, él también quiere lo mismo que el más grande que quiere dominar el mundo. Así que si todos quieren lo mismo, ¿en qué vamos a acabar? Va a desaparecer la especie. Eso es contra natura, pues. No va con la realidad, entiéndase. No va. En fin, no va. Un movimiento global a través de todas las religiones, dice el Papa, para el desarrollo sostenible y el cambio climático. Miren ahora, ¿quién salta por ahí diciendo, sí, se necesita ese gobierno mundial? Bueno, ¿qué más quedará? Pues en la Edad Media, esta iglesia buscaba el poder. Cuando cayó en manos de Napoleón, ahora lo quiere recuperar a todo plan. Y esta es la gran oportunidad. Y la Biblia dice que sí ganará, ¿no? Tendrá su oportunidad, ganará, alcanzará el dominio mundial y entonces Cristo viene y lo destroza. Por haberse atrevido a tanto, ¿no? Por haber engañado a la humanidad. Esto será lo que vamos a estudiar en los próximos. El hecho es de que esto es lo que ya está pasando en el mundo. Estoy tocando cosas nada más que están pasando en el mundo, para poder luego compararlos con las profecías, porque esto nos atañe a todos, ¿no? Las profecías no son patrimonio de ninguna religión específica, por favor, entiendas eso. Las profecías han sido dadas para toda la humanidad, para que todos podamos estudiarlas y saber lo que depara el futuro y prepararnos para las cosas que vienen. Así que todos son libres de tomar una Biblia y comenzar a estudiar las profecías y seguir el lineamiento de estas. Cerca de 200 representantes religiosos de todo el mundo en la adoración conjunta por la paz se pide a las naciones construir un nuevo orden mundial de paz. Bueno, a los religiosos es a quienes más rápido los engañan, pues, ¿no? Porque sus pastores son los culpables de todos los males, ¿no? Pues les hacen creer, dicen, ya, todos hermanos, vamos a salir a decir paz mundial, ya, y todos tienen calladitos salen, ¿no? Como borregos. Pero no te dejes engañar por tu pastor, querido hermano. No me refiero a todos los pastores, porque hay algunos por ahí que son pastores de verdad, que están proclamando el evangelio, las profecías para los últimos días, preparando al mundo. Pero la gran mayoría son simplemente aborregadores, timadores, que te están engañando para enriquecerse, sacarte provecho y para poderte desviar del camino y llevarte a hacer creer que habrá un nuevo orden mundial donde tú vas a ser feliz sin tener nada. No te creas cuentos. Precisamente cuando todo esto se dé, Pablo dijo, vendrá destrucción repentina.